En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la ley de los senos. La ley de los senos se aplica para todo triángulo oblicuángulo. ¿Qué es un triángulo oblicuángulo? Es aquel triángulo que no es rectángulo. Recordemos que la solución de los triángulos rectángulos siempre las podemos hallar aplicando el teorema de Pitágoras o las razones trigonométricas. Para la ley de los senos vamos a tener en cuenta las siguientes características que nos van a permitir encontrar una solución. En primer lugar, debemos recordar ese famoso teorema que dice que la suma de los tres ángulos de todo triángulo tiene que ser equivalente a 180 grados. Aquí tenemos este triángulo ABC. Este ángulo A más este ángulo B más este ángulo C, independientemente del valor que tengan, la suma de los tres siempre me tiene que dar 180 grados. Ahora, conociendo los ángulos, vamos a identificar los lados. Si yo tengo aquí el ángulo A, yo miro al frente de él, mirando en este sentido hacia abajo, el lado opuesto al ángulo lo voy a llamar el lado A, que es la longitud desde B hasta C. Si yo tengo aquí el ángulo B, el lado opuesto lo vamos a llamar B minúscula, que es la longitud desde A hasta C. Y si aquí tengo el ángulo C mirando hacia este lado, en el sentido opuesto al ángulo, aquí voy a tener la longitud del lado C, que es desde B hasta C. Entonces tengamos en cuenta lo siguiente, que los ángulos los vamos a identificar con letras mayúsculas, A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula, y los lados con las mismas letras pero en minúscula, A, B y C. Ahora, la ley de los senos dice lo siguiente: A es a seno de A. Esta es una razón. Recordemos que una razón es el cociente que resulta de dividir dos cantidades, como B es al seno de B, como C es al seno del ángulo C. Ahora, estas tres razones que yo tengo aquí también las puedo representar en forma invertida o inversa. Seno de A es al lado A, como el seno de B es al lado B, como el seno de C es al lado C. Pueden utilizar cualquiera de estas 6 razones que tenemos acá. Yo les recomiendo, para que tengan mayor facilidad en el desarrollo y solución de los problemas, utilizar las primeras. Y vamos a mirar qué formulitas podemos encontrar para ayudarnos y no tener dificultad en la solución de este tipo de problemas. Si nos piden hallar los valores de los lados A, B y C, entonces miren que podemos hacer lo siguiente: la comparación entre estas dos razones. Entonces tenemos acá A es al seno de A, como B es al seno de B. Si nos piden calcular el lado A, debemos conocer el lado B, el ángulo A y el ángulo B. Entonces ese lado lo encontraríamos resolviendo de la siguiente manera: A es igual al producto que nos dé de multiplicar el seno de A por B. Te voy a escribir primero el lado multiplicado por el seno del ángulo y lo divido entre el lado opuesto a este valor que quiero encontrar, es decir, estoy multiplicando en X al seno de B. Recordemos que esto es una proporción, y en una proporción nos dice que si yo quiero encontrar un extremo, multiplico los medios y divido entre el extremo conocido. Ahora, puedo encontrar también de esta misma el lado B. Entonces el lado B vendría a ser así: B es igual al lado A multiplicado por el seno de B y lo dividimos entre el seno de A. Aquí estoy calculando un medio, y un medio, ¿cómo se encuentra? Multiplicando los extremos y dividiendo entre el medio conocido, en este caso el seno de A. Una segunda
proporción que podemos establecer. A es al seno de A como C es al seno de C. Nos piden calcular el lado A conociendo el lado C. Entonces despejemos A. A es igual. Lo mismo que hicimos en esta primera operación. Multiplico el lado C por el seno de A y lo divido entre el seno de C. Pero si es el valor del lado C el que me piden calcular conociendo el lado A y los dos ángulos, entonces decimos que C minúscula es equivalente al lado A multiplicado por el seno de C y lo divido entre el seno de A. Y una tercera proporción que podemos establecer es B es al seno de B como C es al seno de C. Entonces aquí es cuando conocemos o bien sea el lado B o bien sea, el lado B o bien sea el lado C. Vamos a calcular el lado B cuando conocemos el lado C. Entonces B sería equivalente. Como es un extremo, multiplico los medios. Entonces C multiplicado por el seno de B y eso lo divido entre el extremo conocido que sería seno de C. Pero si es C lo que me piden calcular, entonces es un medio que equivale al producto de los extremos AB multiplicado por el seno de C y lo divido entre el medio conocido, que en este caso sería el seno de B. Entonces, esas serían las 6 fórmulas que nosotros podríamos emplear para darle solución a cualquier problema de triángulos oblicuángulos cuando queremos aplicar la ley de los senos. Ya les explicaré con un ejercicio muy práctico cómo aprender a solucionar este tipo de problemas en un siguiente video.